Bueno, ahora sí, buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a exponer el tema de derrame pleural. Y para comenzar, pues primero es necesario definir esta patología. El derrame pleural es una acumulación patológica de líquido en el espacio intrapleural. Este, este es porque va a haber un desequilibrio entre la formación y la reabsorción de este líquido. Como, como características tenemos que este puede ser unilateral o bilateral. Unilateral generalmente se da en el lado derecho y bilateral. Este se da por obstrucción de los vasos linfáticos por masas. Y bueno, también es necesario comprender que las pleuras son las membranas que rodean los pulmones y y estas se van a dividir en dos hojas, en la hoja parietal y en la visceral, que recubren a los pulmones, y entre estas se va a encontrar un espacio virtual, que aquí es donde va a estar el líquido pleural. Todo derrame pleural tiene como característica que va a haber un incremento del volumen mayor a 50 mililitros. Normalmente el volumen pleural normal es de 15 a 20, pero este no es medible porque es como si fuera un líquido virtual que va a bañar estas dos hojas, la visceral, que es la que reabsorbe el líquido, y la parietal, que es la que la produce. Y comentando un poquito de epidemiología, pues los derrames pleurales van a representar el 10% de las enfermedades tratadas por medicina interna. Las causas más comunes o bien las enfermedades que más comúnmente producen derrame pleural van a ser la insuficiencia cardíaca por causas, por ejemplo, neoplásicas, el tromboembolismo pulmonar, enfermedades virales, la cirrosis hepática, aunque aquí nomás las voy a mencionar. Después de que explique la fisiopatología, pues ya vemos que pertenece a cada cosa. Y bueno, si esta es una patología donde hay líquido pleural anormal o acumulado en la pleura, entonces tenemos que saber que el líquido pleural se va a formar a partir de vasos sistémicos de las membranas pleurales. Y la producción es de 0.1 a 0.2 litros por kilogramo, y su tasa de recambio es del 11% en una hora, que viene siendo 0.01 mililitros por kilogramo por hora. Y la absorción es igual a esta tasa. Celularmente está compuesta de 1000 a 5000 células. El porcentaje mesotelial es del 3 al 70%. El porcentaje de linfocitos que va a tener el líquido pleural es del 2 al 30%. El porcentaje de granulocitos es del 10%. Va a contener proteínas de 1 a 2 gramos por decilitro. Y la glucosa es el 60% del plasma. Y va a haber en el recambio 1 a 2 litros por día. Y bueno, ya entrando a lo que es la fisiopatología, se va a dar por múltiples mecanismos. Los principales son estos que están en la diapositiva, que es el incremento de la presión hidrostática, que se le va a relacionar con cosas congestivas. En este caso, la más frecuente es la insuficiencia cardíaca, que va a ser el mecanismo más común. Otra de los mecanismos por lo que pasa es por una disminución de la presión oncótica, las alteraciones de las proteínas en sangre, especialmente de albúmina. Otro mecanismo es la alteración del drenaje linfático, esto por una obstrucción de los vasos linfáticos, y al verse obstruidos, pues estos vasos tienen la posibilidad de absorber 25 veces
más de lo que se produce. Otra mecanismo es por el aumento de la permeabilidad capilar, el aumento de la presión negativa del espacio pleural, el paso del líquido desde la cavidad peritoneal. Y hay otro que aborda las tres principales etiologías, que es el incremento de la presión hidrostática, la disminución de la presión oncótica y la alteración de drenaje linfático, por eso le puse mixto. Y esta es que hay una producción in situ de líquido que se le relaciona con una inflamación subsecuente a infecciones. Y bueno, vamos a clasificar los derrames pleurales en transudados o exudados. Pero como no se pueden diferenciar por la cantidad de líquido, les voy a comentar un poquito de lo que pasa en los derrames y qué los hace tipo transudado y qué los define como exudativos. Bueno, el transudado se debe a una alteración en la presión hidrostática. Cuando esta presión está aumentada y cuando la presión oncótica disminuye, se va a favorecer la salida de líquido. Y si estamos en relación a una cavidad potencial, si se aumenta la salida de líquido, se va a quedar en esa cavidad y se va a acumular en ese nivel. Por eso se le llama derrame pleural trasudado. Las características que va a tener este derrame es que la membrana capilar íntegra solamente va a estar íntegra y solamente va a haber una alteración de presiones. Así que las proteínas por eso no van a salir en gran cantidad, porque como son grandes o de gran tamaño, y la membrana capilar va a estar íntegra, pues no va a poder traspasar. Así que el líquido trasudado va a tener muy pocas proteínas. Tenemos también en el plasma, pues, glucosa, que sí puede pasar fácilmente por la membrana. Así que la cantidad de glucosa en el líquido va a ser normal. Y también podemos ver la lactato deshidrogenasa, que esta enzima pues va a estar ubicada a nivel intracelular y no va a atravesar la membrana capilar tan fácil, por lo que en el líquido pleural va a haber muy poca LDH, pero en el plasma sí va a haber una mayor cantidad porque empieza a haber una lisis celular. Y en el líquido exudado, se relaciona con afecciones in situ de la pleura. Específicamente, pues empieza a producir más líquido in situ. Y esto va a ser por una infección y se le asocia con una disminución del drenaje linfático asociada a una patología tumoral. Y puede haber también entrada de un líquido externo. Aquí la membrana capilar va a estar alterada porque como hay una inflamación, la inflamación va a hacer que genere un aumento de la permeabilidad capilar. Entonces permite que salga agua y por lo tanto hay líquido a nivel de la cavidad en relación pues con el pulmón y entre las pleuras. Aquí sí va a haber mucha cantidad de proteínas porque como comentamos, la membrana capilar pues va a estar más permeable, entonces va a permitir el paso de las proteínas. Y la LDH también puede atravesar fácilmente. Además de esto, pues va a haber proteínas quimiotácticas por la inflamación que atraen a los glóbulos blancos y esto pues ocurre por procesos infecciosos o neoplásicos o también autoinmunes. Entonces tenemos que en el líquido transudado va a haber disminución de proteínas, la glucosa va a estar normal y la LDH va a estar disminuida.
Y en el, y en el exudado, las proteínas van a estar aumentadas, la glucosa disminuida y la LDH también aumentada. Hay que definir si es este líquido, pues va a ser rasudado o es exudado. Y para eso tenemos algo llamado los criterios de Light. Estos son resultados a partir de exámenes que se van a tomar del líquido pleural para saber si el líquido es exudativo o si es transudativo. Y se toman en cuenta estos tres parámetros que tengo aquí. Y es que si la relación de las proteínas en pleura, en donde las proteínas en suero son mayores a 0.5, hay una gran cantidad de proteínas en suero. Si la lactato deshidrogenasa que se toma en la pleura, al dividirlo con la LDH que se toma en suero, nos da un resultado mayor a 0.6. Y si la LDH en pleura es mayor al 2 tercios de lo normal. Cuando se tiene dos criterios mínimos, ya se dice que es de tipo exudativo. Ay, a ver, no me cambié. Bueno, entonces tenemos que las enfermedades que nos pueden dar un derrame pleural de tipo trasudado, frecuentemente pues va a ser falla del ventrículo derecho, cirrosis hepática, hipoalbuminemia, diálisis peritoneal. En menor frecuencia, el hipotiroidismo, el síndrome nefrótico, estenosis mitral, una tromboembolia pulmonar y en causas muy raras, una pericarditis, constrictiva, una obstrucción de la vena cava superior y una hiperestimulación ovárica. Y las enfermedades que dan un derrame pleural exudativo es la tuberculosis, derrame paraneumónico, algunas malignidades o neoplasias, y en menor frecuencia, pues el infarto pulmonar, artritis reumatoide, enfermedades autoinmunes, pancreatitis, derrame benigno posabsceso, y causas raras, pues drogas, síndrome de uñas amarillas o infecciones fúngicas, especialmente pues todo lo que nos cause inflamación. Y ya como cuadro clínico del síndrome pues de derrame pleural, va a haber un colapso del pulmón. Entonces los síntomas que van a haber cardinales o los principales es la disnea, el dolor torácico y la tos. La disnea va a ser pues por el aumento del volumen torácico. Va a haber una compresión del pulmón subyacente y por el compromiso pues diafragmático. Y el dolor torácico, se va a ver aumentado cuando hay una respiración profunda o al momento de la tos. Este dolor se irradia a epigastro, hipocondrios y a la región lumbar. Y la tos, las características que tiene es que va a ser seca, va a ser esporádica y no es tan intensa. Y hay otros síntomas que van a estar como acompañantes, pero ya van a ser propios de cierta patología, que puede ser la taquipnea, la fiebre, hemoptisis, el malestar general. Pero pues como les comento, ya eso es por la enfermedad de base y no tanto por el derrame pleural. Bueno, a la exploración física vamos a encontrar asimetría en la expansión. Incluso hay un abombamiento del hemotórax cuando hay un derrame pleural que ya está arriba que el líquido está arriba de 1 litro. Va a haber una dificultad respiratoria, una taquipnea y se va a ver al paciente que está usando músculos accesorios, disminución del frémito a la palpación,
matidez a la percusión, egofonía, que es el cambio de sonido cuando auscultas al paciente y le pides que diga o que pronuncie la letra I y se escucha como letra E. Y disminución de los ruidos respiratorios por la barrera de líquidos que hay entre los alvéolos. Y como diagnóstico, pues tenemos que lo más usado es la radiografía de tórax. En esta lo que vamos a ver es una opacidad homogénea y un borramiento de los ángulos costofrénicos y cardiofrénicos. Y se le conoce como imagen en menisco, que es lo que estamos viendo o lo que está aquí como línea verdecita aquí en la imagen. Cuando ya se observa que hay un derrame en la radiografía, es porque ya hay una cantidad de líquido pues considerable. Para que se pueda ver así la radiografía, el líquido que tiene que haber, bueno, en las radiografías postero anterior, es mayor a 200 más o menos 200 a 500 miligramos. Pero en la radiografía lateral ya se puede observar cuando hay un volumen de 75 mililitros. Esto porque el surco pues costofrénico posterior es más profundo. Entonces, el paciente en bipedestación, pues se le va a borrar este surco y se observa este líquido. La mayor parte de las radiografías en pacientes así se van a encontrar en decúbito. Entonces, tenemos que el líquido va a estar en toda la parte posterior, pues por la gravedad, por la posición. Entonces, existe una opacidad totalmente en hemitórax, en donde está el derrame. El volumen pulmonar también pues va a estar disminuido y el líquido va a borrar los ángulos costo y cardiofrénico que les mencionaba y se va a aumentar pues la radiopacidad de todo el hemitórax. Se va a colocar al paciente en decúbito lateral del lado donde se sospecha que está el derrame y si es líquido que está libre, se va a desplazar este líquido a la zona de la parrilla costal por la gravedad, que yo ahorita no puedo usar mi pulsor, pero es lo que está aquí señalado en las flechitas, como se ve borrado en la zona de la parrilla costal. Y bueno, también se hace una tomografía, se usa contraste y es útil para ver el espacio pleural y para diferenciar de abscesos de empiemas. Y aquí se debe considerar pues el grosor de las paredes. Aquí se puede observar cómo pues la masa que se ve se refiere al líquido pleural. Y en la ecografía pleural, pues este es un procedimiento que es de bajo costo, va a ser no invasivo y es el más sensible para detectar los derrames pleurales. Incluso, perdón, con tan solo 5 mililitros de líquido pleural que haya extra, ya se va, a observar un engrosamiento pleural que es mayor a 1 centímetro. Y también esta es usada para disminuir el riesgo de complicación de la toracocentesis, que es un examen para tomar pues la muestra de líquido, en donde se pone la aguja transtorácica por encima para evitar tocar el paquete neurovascular. Y se hace con eso, con una guía ecográfica para sacar el líquido y luego ya checar si este líquido es exudado o extrasudado y así pues nos evitamos tener una complicación, un neumotórax o hacer una punción de otros órganos. Bueno, la broncoscopía
está indicada cuando existen síntomas bronquiales como hemoptisis, cambios en la tos, cambios en la expectoración, datos radiológicos como nódulos, masas o obstrucción bronquial. Y también tenemos la pleurocentesis, que va a ser el primer paso para el estudio del derrame pleural, excepto en los casos, por ejemplo, como de insuficiencia cardíaca, que es muy evidente. Este se puede realizar con seguridad si la radiografía de cúbito lateral muestra la opacidad que les mencionaba, mayor de 1 centímetro. Y esta pleurocentesis puede ser tanto con fines diagnósticos, al extraer de 50 a 100 centímetros cúbicos de líquido, o también con fines terapéuticos para aliviar los síntomas y todo el compromiso hemodinámico y evacuar, pues, por así decirlo, la infección. Las contraindicaciones que hay es que, pero estas son relativas, es que haya diátesis hemorrágica, que sea un paciente anticoagulado o que tenga derrames pequeños. También para realizar una pleurocentesis, se necesita posicionar al paciente y elegir el sitio de punción. Se necesita tener medidas de asepsia y antisepsia, anestesiar localmente, y se localiza el sitio entre el séptimo y el octavo espacio intercostal en la línea axilar posterior. Ahí se va a puncionar con el trocar y se avanza con la aspiración simultánea. Posteriormente, lo que va a pasar es que se va a conectar una jeringa de 50 mililitros a la llave de 3 vías y así se va a evacuar el derrame con un máximo de 1000 mililitros por intervención, para evitar que haya un edema pulmonar por expansión. Y pues ya se termina el drenaje, y ya cuando se termina se retira el trocar, se deja un vendaje y pues se debe vigilar al paciente. Y aquí ya se ver los aspectos tanto macroscópicos como microscópicos del líquido pleural. En los aspectos macroscópicos, pues hay que ver desde la coloración, si es amarillo, si tiene contenido pues hemático, generalmente se le asocia a neoplasia. Si es como turbio, se le asocia al empiema, o lechoso al quilotórax. Si este líquido pues es negro, a una infección por hongos. Si es así como amarillo verdoso, se le asocia artritis reumatoide. Si tiene pus, pues a la empiema. Y así, a ver, no. Y bueno, aquí en esta tabla les puse los derrames pleurales más frecuentes. El transudado pues van a ser bilaterales, como ya dijimos. La causa de estos pues es la insuficiencia cardíaca o la cirrosis, y el tratamiento que va a haber es sobre la enfermedad pues de cabecera. En el paraneumónico, este es el principal, que va a ser de tipo exudativo, y sucede porque una neumonía se sale pues de control y empieza a drenar líquido hacia el espacio pleural. Y esto es cuando las neumonías tratadas no mejoran, porque el antibiótico no alcanza o no hace efecto o no llega pues sí, hacia las bacterias que van a estar ya en el líquido. Entonces ahí hay que hacer una extracción del líquido mediante una punción, y hay que ver que el pH sea menor a 7.2, la glucosa menor a 60, o si hay sospecha de empiema pulmonar,
que va a ser la infección a grado de que se convierta en pus. En estos casos ya ya se hace un drenaje más la fibrinólisis, perdón. Esto porque el empiema, lo que va a hacer es que se torna cada vez, empieza a ser como la pus un poco más espesa, entonces empieza a formar tabiques y lo vuelven más sólido. Así que al tú puncionarlo, pues nomás estás extrayendo de un solo tabique, por así decirlo. Entonces, por eso hay que usar alguna sustancia fibrinolítica. Y también está los derrames pleurales, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis. En estos, pues pensamos en él cuando hay un aumento de monomorfonucleares, es decir, pues linfocitos, y cuando hay un aumento de adenosín diaminasa, que sea mayor a 3 o una glucosa disminuida. Y aquí el VAR puede ser positivo o negativo, pero de eso no depende el diagnóstico. Solamente ese es pues como para comprobar. Y el tratamiento pues va a ser igual sobre la tuberculosis, entonces se va a dar antifímicos. Y en el derrame pleural, cuando es de tipo neoplásico, va a ser generalmente hemático y se va a sospechar de él cuando tenga un hematocrito más del 1%. Los tumores que más van a producir esto son el tumor de pulmón, de mama o el linfoma. Y el tratamiento consta en tratar las neoplasias. Si estos pues son controlables todavía, pues se usa la quimioterapia y siempre se hace un análisis citológico de líquido. Y en los que no, pues ya no son tratables, se recomienda una pleurodisis química. Y también hay de tipo reumatoide, que esto se les asocia al lupus eritematoso sistémico, que van a ser unilateral. Y cuando el derrame es bilateral y con una glucosa mayor a 30, pues se le asocia a la artritis reumatoide. Y pues eso sería todo por mi parte. ¿Qué tal?